Ya pasaron más de 8 días después del intento de asesinato contra el senador Miguel Uribe Turbay, y en esta semana han surgido diferentes cuestionamientos. ¿A quién le sirve el atentado a Miguel Uribe? Estamos pasando por una crisis institucional donde el Congreso de la República obstaculiza las diferentes reformas sociales y el presidente, a menos de una semana, intenta pasar la consulta popular por decreto y ocurre este atentado. ¿A quién le sirve el atentado de Miguel Uribe? ¿A quién le sirve este atentado y por qué justo ahora? Una mirada crítica de la manipulación de miedo, el reciclaje de las narrativas y la desesperación de quienes se saben el declive. Esto es una columna de opinión de las dos orillas que encontré, justamente relaciona toda esa incertidumbre que ha venido pasando durante estos últimos días después del atentado. Dice, el momento perfecto para el caos. El atentado no ocurre en un vacío, aparece justo cuando el gobierno de Gustavo Petro propone una consulta popular para que el pueblo decida directamente sobre las reformas sociales bloqueadas por el Congreso. La extrema derecha y el uribismo pierden fuerza, fracturados, sin liderazgo visible ni narrativa coherente, atraviesan una caída en picada y no es casualidad. Su desgaste es el resultado de años de clientelismo, desconexión con el pueblo y una narrativa basada en el miedo y la seguridad sin justicia social. Están desorientados, sin un candidato fuerte que los represente, ni una figura que logre aglutinar sus sectores dispersos. Pero lo que más los tiene en crisis es que el presidente Petro no les está dando mermelada, no les entrega cuotas, no les garantiza la burocracia ni contratos. En esa lógica, el sistema que lo sostenía se tambalea. Eso es una clásica maniobra de la política tradicional, el clientelismo. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? No me das nada, entonces te bloqueo. Básico. Y justo ahí, cuando la institucionalidad tiembla y el pueblo empieza a moverse, aparece el atentado. ¿Quién se beneficia del atentado? No son las disidencias ni los narcos. Miguel Uribe no representa ninguna amenaza real para los grupos armados. No es un líder influyente, ni un negociador clave, ni un obstáculo serio para el poder informal. En términos crudos, no valía una bala desde ese lado. Entonces, ¿quién gana? La derecha extrema, desesperada por recuperar protagonismo. Los sectores más oscuros del uribismo, sin discurso ni mártires. Los medios aliados, listos para imponer la narrativa del odio presidencial como causa del caos. Miguel Uribe no es un opositor estratégico, no tiene peso para volcar una elección, no lidera una bancada clave. Su caída no cambia el ajedrez político. Recordemos que Miguel Uribe ya había tenido un fracaso electoral en Bogotá. Fue candidato presidencial y no llegó ni siquiera al tercer lugar. Si no estoy mal, quedó de cuarto, donde Claudia López llegó a la alcaldía de Bogotá. En segundo lugar, si no estoy mal, quedó Galán. En tercer lugar, creo que quedó Holman Morris. Y en cuarto lugar quedó Miguel Uribe Turbay. Es decir, no representa ninguna amenaza electoral para disputarse un cupo ni siquiera en el Centro Democrático, porque lo que era Paloma Valencia y María Fernanda Cabal ya venían con pasos adelantados por su antigüedad y por su fidelidad al presidente Uribe. Entonces Miguel Uribe no era una ficha clave para el ajedrez político del país. Continúa. Quieren hacerle creer al país que ahora es la izquierda la que elimina opositores, como si fuera ella la herencia de las prácticas violentas que durante décadas marcaron la política colombiana. Entonces tenemos como antecedentes el baile rojo, el exterminio de la UP, que fue denominado así, y diferentes hechos de violencia que eliminaban a un opositor ideológico en referencia al status quo que Partido Liberal y Conservador sostenían a lo largo del siglo XX. Hoy buscan victimizarse con la misma táctica que ellos mismos aplicaron durante años, sembrando la idea de que la izquierda ahora juega el papel del verdugo. Es una jugada desesperada, cínica y peligrosa. La desesperación de los sectores de derecha se hace evidente, no solo en su narrativa, sino en su puesta de escena. Figuras como el expresidente Andrés Pastrana, la periodista Vicky Dávila, exdirectora de revista Semana y ahora candidata presidencial del grupo Gilinski, acudieron rápidamente al hospital donde permanece Miguel Uribe, no por solidaridad humana, sino para encender los micrófonos y señalar culpables. La estrategia es clara: si no pueden ganar con votos, ganarán con sustos.
Entonces estamos ante una nueva forma de guerra, la del miedo, el espectáculo y la mentira. ¿Quién ha sido beneficiado estos últimos días en frente a este tema? La extrema derecha. Aquí aparece Marta Lucía Ramírez diciéndole: queridos Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Alguín, Andrés Guerrero, Centro Democrático, el país necesita seguir escuchando sus voces, propuestas críticas y válidas al estado de cosas que sufrimos hoy los colombianos. No paren sus campañas. Mientras Gustavo Bolívar le dice al país que anuncia la cancelación de la agenda y toda actividad política por 2 semanas a partir de mañana. Esto lo escribió el 9 de junio, es decir que Gustavo Bolívar está suspendiendo sus actos de campaña después de este atentado. No es posible que mientras un contrincante esté debatiéndose entre la vida y la muerte, los demás estén sacando partido de su tragedia o haciendo campaña, que es lo que ha venido haciendo Vicky Dávila, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y este sector que el país ya conoce, que están inclinados a cierta ideología política. El presidente Petro relacionaba sobre las últimas noticias que ha recibido acerca de Miguel Uribe y dice que es un milagro que esté. Vamos a escucharlo. Me acaba de mandar una razón familiares del senador Miguel Uribe Turbay. Indirectamente fue el ministro de Defensa a propósito de hablar con ellos. Yo espero que bajen las espumas y entre varias cosas que ya no son de mi incumbencia, porque la investigación sí la tiene la fiscalía, pero yo quiero saber quién fue, y puse todo lo que tenga a mi disposición para saberlo, para que se sepa públicamente. Es que lo que está pasando con el estado de salud en este momento del senador Miguel Uribe no se puede explicar por la ciencia. Según la ciencia debería estar muerto o con muerte cerebral. Y lo que está pasando es que se está recuperando, espero que lo logre. No se explica por la ciencia. Y entonces me dan un dato, claro, esto depende de las creencias, pues un católico dirá milagro. Las oraciones del pueblo, todo, el que es de afecto al gobierno y el que no. Yo, que tengo ahí mis ideas también, que no sé si son ciertas o no, diría, tanta energía del pueblo junto, pensando en que viva, no en que se muera, esa energía da lo que la ciencia no nos da. Es decir, el senador se está recuperando porque el pueblo colombiano quiere que se recupere. Y este es un esfuerzo de unidad, una demostración de unidad, independientemente de lo que piense su familia y el mismo senador. El pueblo colombiano no quiere más gente muerta por su manera de pensar, si es que ese fue el móvil, que aún no sabemos. Hay otras hipótesis, pero es una demostración de lo que significa esto, que es la energía vital que un indígena logra capturar simplemente comunicándose con la selva. Y eso encontró a los niños. Y aquí en Chiribiquete nos lo está demostrando. Bueno, ahí habla el presidente sobre la energía positiva que todo el pueblo colombiano le ha estado tirando a Miguel Uribe, postrado en la cama ya en la Fundación Santa Fe, y que el país ha respondido con esa marcha del silencio que se desarrolló el domingo 15 de junio. Una marcha del silencio donde en realidad unificó al país que gira en torno al mejoramiento de la salud del senador Uribe Turbay. Sin embargo, a lo largo de los años el país ha vivido escenas de terror, escenas de sangre. Aquí vemos una ilustración del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde toda la Comuna 13 de Medellín en el año 2002 salen a protestar en contra de la violencia estatal.
Esta es la verdadera marcha del silencio. Sepelio colectivo de las víctimas de la primera incursión paramilitar en 1998. Fotografía por Jesús Abad, Colorado. Donde hay un río de gente con los ataúdes en mano, llorando sus muertos. Como nadie los conocía, el país cayó, se mantuvo en silencio por estos muertos. Esto es información del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde hacen un ejercicio de memoria para mostrarle al país las atrocidades que hubo a lo largo y ancho de este conflicto eternizado que ha venido viviendo el país. Entierro colectivo, masacre de Dos Quebradas. Foto publicada en El Colombiano, enero 19 del 2003. Y así nos podemos quedar pasando todo el resto del video mostrando diferentes manifestaciones de dolor de todo el pueblo colombiano a lo largo y ancho del país. Señor presidente, ¿dónde está mi hijo?, le preguntan al presidente de la época. Marcha Unión Patriótica 2008. Y un sinfín de fotografías donde resaltan el dolor que ha vivido el país. Y esto es en marco a la disputa o al debate que hay en el Congreso de la República, que de hecho en estos días se termina de debatir la reforma laboral. Vamos a ver un resumen que relaciona a la representante María Fernanda Carrascal sobre lo que falta, lo que se aprobó y lo que falta por aprobarse la reforma laboral. Dice, lo divide en tres: lo feo, lo malo y lo bueno, y lo que falta. Lo feo: se aprobó el artículo 7 que elimina la exigencia de respetar el debido proceso antes de despedir con justa causa. Se aprobó el artículo 48 que abre la puerta al uso abusivo de la tercerización para evadir obligaciones laborales, eliminando las pocas garantías que aún subsistían. Quedamos peor de lo que estamos. Esta modificación ignora la jurisprudencia de la Corte Suprema y profundiza la precarización. Es decir, que están peluqueando la reforma laboral que en principio pasó en la Cámara de Representantes. Se aprobó el artículo 49 sobre empresas de servicios temporales. El artículo permite que las empresas usuarias sigan contratando con las mismas temporales, reduciendo la provisión al servicio específico. Introduce obstáculos procesales y sabotea la protección efectiva de las y los trabajadores por parte del Ministerio del Trabajo. Lo malo: rechazaron nuestra proposición para que todas las mujeres y personas menstruantes puedan ir a citas médicas relacionadas con ciclos menstruales e incapacidades. Lo limitaron solo para citas de urgencia o programadas con especialistas y en caso que existan diagnósticos de endometriosis. Aunque este tipo de propuestas los sindicatos en las entidades públicas le tratan de dar manejo interno entre directivos y sindicatos para que esto se pueda llevar a cabo. Pero sí sería bueno que este tipo de proposición se llevara a todo el amplio sector productivo del país, es decir, empresas públicas, empresas privadas. Lo rechazaron. Rechazaron nuestra proposición para reconocer el trabajo agropecuario dándole la espalda al campesinado. Ese punto es muy álgido, el tema del reconocimiento como trabajadores a los campesinos. Es un tema bastante delicado que tocaba debatir y tocaba meterle mucha más fuerza y sustento argumentativo para poder aprobar este artículo que le daba unas garantías al campesinado de Colombia y a las personas que trabajan el agro. Lo bueno: se aprobaron algunos artículos importantes como el de medidas para eliminar la violencia, el acoso y la discriminación en el trabajo, la jornada flexible para personas con responsabilidades de cuidado, la promoción de empleos verdes, azules, el auxilio de conectividad y medidas contra la diseminación. Logramos que se modificara el artículo 6 para que el contrato fijo tenga un término máximo de 4 años, no por 5 como proponía la ponencia, y se convirtiera en contrato a término indefinido si incumple con los requisitos legales. Bueno, este también me parece que es un gran avance para
para la formalización de los contratos y la estabilidad laboral. Aunque un contrato a término fijo máximo de 4 años me parece que ya es un tema bastante estable. ¿Por qué no contratar al trabajador a término indefinido si así lo demanda la oferta laboral? Aprobamos el artículo 45 de protección laboral del artista con una proposición para que el contrato de trabajo escrito con todas las garantías laborales se extienda a todas las etapas del proceso creativo y amparado en toda la industria creativa, artística, actores, músicos, comediantes, bueno, todo el sector artístico está protegido bajo el artículo 45 de la nueva reforma que este lunes terminará de debatirse. Se eliminó el artículo 17 que proponía una prima adicional por crecimiento económico que entraría en vigencia si había primero una reducción de impuestos para los empleados. Pura demagogia del Centro Democrático. Bueno, esta es la prima extra que si a la empresa le va bien, pues al empleado le va bien. Entonces, un triunfo parcial para la colectividad progresista. Y lo que falta, lo que se va a debatir este lunes, quedan 19 artículos, incluyendo algunos de los puntos más álgidos, como por ejemplo, trabajo por horas y unidades de trabajo especial, el debate de trabajo diurno y nocturno, el debate de dominicales y festivos, contratos de aprendizaje y monetización del SENA, jornada 4x3, medidas regresivas sobre garantías del derecho de asociación sindical, medidas regresivas sobre estabilidad laboral forzada. Entonces aquí ya vemos que están abarcando los puntos que hablaría la consulta popular. Si no se aprueba este listado, el gobierno se iría a la consulta popular fechada para el 7 de agosto de este año. Además de la bancada del pacto histórico, defendemos 4 artículos nuevos: la eliminación del contrato sindical, licencia de paternidad de 4 semanas, el trabajo familiar y comunitario, los límites a los contratos de prestación de servicios. Bueno, aquí ya es un llamado al pueblo, pero eso es lo que falta por aprobarse en el Congreso de la República en marco a la reforma laboral. Y ya para ir cerrando este video, quiero mostrarles a la profe Ana María Cuesta León, directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que falleció este 11 de junio por unos asuntos de salud que ella venía manejando ya hace bastantes años. La defensora de derechos humanos dedicó más de una década a la construcción de memoria y paz en la capital. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá confirmó el fallecimiento de su directora, Ana María Cuesta León, quien durante más de 10 años lideró los esfuerzos por preservar la memoria histórica y promover la reconciliación en la capital del país. Ana María Cuesta León, yo la conocí a ella siendo mi profe. Ella me asesoró la tesis de grado. Estuvimos alrededor de 2 años trabajándole a eso desde la academia y la podíamos definir como una guerrera por la paz. Tenía muy claro cómo era el cuento de la memoria histórica, el tema de la reconciliación, el reconocimiento a las víctimas. Ella era una de las que se dio la pela para que el 9 de abril fuera reconocido como Día de las Víctimas, y por un percance de salud lastimosamente perdió la vida y nos dejó de acompañar en este plano terrenal. Entonces, el mejor homenaje que le podemos hacer a la profe Ana María Cuesta es seguir trabajando por la paz del país. Ella enfocó su carrera y su perfil para aportarle al país desde la paz, la reconciliación y sobre todo la no repetición a los hechos violentos desde la postura pedagógica, y era lo que venía haciendo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Entonces, un saludo a sus padres y a su hermana que están pasando por este triste momento, y su legado será la paz del país. Soy David Novoa y les agradezco mucho por ver el video hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.